En 1801 ocurrió algo que cambió la forma en que entendemos el universo. Un experimento simple, con dos pequeñas rendijas, demostró algo inquietante. Una partícula puede comportarse como materia o como una onda invisible de posibilidades. Pero lo más extraño ocurrió después. Cuando los científicos decidieron observar el experimento, la partícula cambió su comportamiento, como si supiera que estaba siendo observada. Y eso llevó a una pregunta que todavía hoy desconcierta a los físicos. ¿Es posible que la observación influya en la realidad misma? Hoy vamos a explorar uno de los experimentos más extraños de la historia de la ciencia y por qué algunos científicos creen que la mente podría tener un papel mucho más profundo en el universo. Todo comenzó con un experimento extremadamente simple. Una fuente dispara partículas contra una pared con dos pequeñas rendijas. Detrás de esa pared hay una pantalla. La lógica parecía obvia. Si las partículas son objetos sólidos, deberían formar dos líneas al pasar por las rendijas. Pero lo que apareció en la pantalla fue algo completamente diferente. Un patrón de ondas, como si las partículas fueran olas en el agua. El patrón que apareció se llama interferencia y solo ocurre cuando ondas se superponen entre sí. Eso significaba algo increíble. Cada partícula parecía pasar por ambas rendijas al mismo tiempo, no como un objeto sólido, sino como una nube de posibilidades. Era como si la partícula no eligiera un camino, hasta el último momento. Pero los científicos querían saber algo. ¿Por cuál rendija pasa realmente la partícula? Para descubrirlo colocaron detectores. Y entonces ocurrió algo inesperado. El patrón de ondas desapareció. Las partículas comenzaron a comportarse como pequeñas bolas de materia. Dos líneas. Exactamente lo que la física clásica esperaba. El simple acto de observar el experimento cambió el resultado. Sin observación, comportamiento de onda. Con observación, comportamiento de partícula. Era como si el universo dijera, cuando nadie mira, existen muchas posibilidades. Cuando alguien observa, solo queda una. Este fenómeno recibió un nombre, colapso de la función de onda. Antes de ser observada, una partícula existe como una superposición de estados. Puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero cuando ocurre una medición, todas esas posibilidades colapsan en una sola realidad. Y ahí nació una de las preguntas más profundas de la física. Uno de los científicos que reflexionó profundamente sobre esto fue Niels Bohr. Bohr propuso una idea revolucionaria. La realidad cuántica no existe como algo definido hasta que se mide. En otras palabras, el universo podría ser más parecido a un conjunto de probabilidades que a un objeto sólido. Pero aquí aparece otro misterio. ¿Qué cuenta realmente como observador? ¿Un detector? ¿Una cámara? ¿Un instrumento científico? ¿O una mente consciente? Durante décadas esta pregunta generó debates intensos entre físicos. Uno de los científicos que llevó esta idea más lejos fue Eugene Wigner. Wigner propuso algo radical. La conciencia podría ser necesaria para que una realidad se vuelva definitiva. Es decir, el universo podría necesitar una mente que lo observe. Esta idea acercó la física a preguntas que antes pertenecían a la filosofía. Durante miles de años, muchas tradiciones afirmaron algo parecido, que la mente influye en la realidad. Pero ahora la física estaba observando fenómenos reales que parecían apuntar en esa dirección. En los años 70, el físico John Archibald Wheeler propuso un experimento aún más extraño. El experimento de elección retardada. La decisión de observar se toma después de que la partícula pasó por las rendijas. Y aún así, la partícula parece ajustar su comportamiento, como si el presente pudiera influir en el pasado. Si estos fenómenos se interpretan de forma profunda, la realidad podría no ser una estructura fija. Podría ser algo más parecido a una red de probabilidades, un universo que se actualiza constantemente. Aunque estos efectos ocurren en el mundo microscópico, nuestra mente también filtra la realidad. Decide qué vemos, qué ignoramos, qué creemos posible. La mente influye en nuestras decisiones. Nuestras decisiones influyen en nuestras acciones. Y nuestras acciones terminan moldeando la realidad que vivimos. Después de más de un siglo de investigación, la física cuántica sigue dejando una pregunta abierta. ¿Somos simplemente observadores del universo o participamos en su creación?
A finales del siglo XX, los científicos realizaron otro experimento sorprendente. Se llama el borrador cuántico. En este experimento, los investigadores registraban por cuál rendija pasaba la partícula, pero después borraban esa información. Lo sorprendente fue el resultado. Cuando la información desaparecía, el patrón de ondas volvía a aparecer. Como si el universo dijera, si nadie puede saberlo, entonces todas las posibilidades siguen abiertas. Este descubrimiento llevó a una idea fascinante. Tal vez lo que define la realidad no sea solo la materia, sino la información. La información sobre lo que ocurre en el universo. Si esa información existe, la realidad se vuelve concreta. Si no existe, las posibilidades permanecen abiertas. Esta idea inspiró a varios físicos a proponer algo radical, que el universo podría estar construido a partir de información fundamental. No solo materia, no solo energía, sino bits de información que forman la estructura de la realidad. El propio John Archibald Wheeler lo resumió con una frase famosa: "It from bit", lo que significa la realidad surge de la información. Según esta idea, todo lo que existe podría emerger de datos fundamentales del universo. Si la realidad está basada en información, entonces el universo podría funcionar como un sistema que procesa datos. Cada interacción entre partículas, cada medición, cada observación sería una actualización del sistema. Algunos físicos comenzaron a notar algo curioso. Este modelo se parece mucho a cómo funcionan los videojuegos. En muchos videojuegos, el entorno solo se genera cuando el jugador lo observa. Antes de eso, solo existe como información potencial. Curiosamente, el mundo cuántico parece comportarse de forma similar. Esto no significa que vivamos en una simulación, pero sí muestra algo fascinante. La realidad podría ser mucho más flexible y misteriosa de lo que imaginábamos. Y cada nuevo experimento cuántico parece abrir más preguntas que respuestas. Al final, todo nos lleva a una pregunta aún más grande. Si la realidad depende de información, ¿qué papel juega la conciencia? ¿Es solo un observador? ¿O es parte fundamental del proceso que convierte las posibilidades en realidad? Es una pregunta que todavía estamos intentando responder. La física cuántica nos mostró algo increíble. En el nivel más profundo del universo, la realidad no es sólida, no es fija. Es un océano de posibilidades, un lugar donde las partículas pueden existir en múltiples estados, hasta que algo, una medición, una interacción o una observación convierte esas posibilidades en realidad. Tal vez todavía no comprendamos completamente lo que esto significa. Pero cada nuevo descubrimiento nos acerca a una idea fascinante. El universo no es tan simple como pensábamos, y nosotros podríamos tener un papel más importante en él de lo que imaginamos. Si este experimento te pareció extraño, espera al próximo, porque algunos científicos están explorando una idea aún más inquietante, que el universo entero podría ser una simulación. Y lo más sorprendente es que hay teorías científicas que parecen apuntar en esa dirección. Si quieres descubrirlas, suscríbete al canal, porque en el próximo video vamos a explorar una pregunta que podría cambiar tu forma de ver la realidad. ¿Y si el universo fuera un programa?